Bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos. Nos encontramos ya en un tercer día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes un tema más para el día de hoy. Nos ha tocado vivir en estas épocas muy difíciles de la historia de la humanidad, donde la educación ha perdido el rumbo y cada padre o cada institución que corresponde al mundo está haciendo de su voluntad. No siguen una línea trazada que el Señor nos ha dejado desde los tiempos remotos, donde Él ha dado para conocer todo lo que significa o el sentido de la educación. Por eso queremos pedir sabiduría, que cada padre, que cada madre tenga como objetivo la salvación, el reino de los cielos y que sus hijos sean educados de acuerdo a la voluntad de Dios. Antes de poder comenzar, quisiéramos, ahí donde estás, nos acompañes a orar, vamos a pedir dirección, vamos a comunicarnos con el Creador y que Él sea quien dirija este estudio. Padre amado que esté en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esta mañana queremos orar y pedirle que usted nos dirija y pedirle que usted sea quien haga las cosas en nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos difíciles donde la educación no es correcta, Señor, y nuestros hogares a veces carecen de educación. Quisiéramos ser educados por usted y así poder también educar a nuestros hijos. Ponga, Señor, la palabra adecuada en nuestros labios. Ponga la sabiduría en nosotros para poder hacer las cosas y así, Señor, todo lo que usted diga sea pues hecho en nosotros. Le pedimos en súplica en esta mañana, abra nuestra mente, nuestro corazón para poder entender. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el título para el día de hoy, Educar. 3 veces habla la palabra educar y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Dice la primera pregunta: en vista de la solemnidad del tiempo actual, ¿qué necesita urgentemente el pueblo de Dios? En vista de la solemnidad del tiempo actual, ¿qué necesita urgentemente el pueblo de Dios? Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2 del 1 al 2. 2 de Timoteo capítulo 2 del 1 al 2. Dice la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que debería esforzarse, que debería hacer lo que corresponde, que debería decir las palabras correctas, yo creo, y le menciona: tu hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo trata así porque sin duda Timoteo fue el hijo del apóstol, el hijo espiritual. Y él le menciona y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. También el Señor Jesucristo nos dice a nosotros: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra idóneo corresponde que tenga que ver pues muchas veces con la alianza entre Dios y el hombre, entre Jesucristo y el hombre, idóneos. Así como Adán y Eva estuvieron en un momento en la tierra, o cuando Adán fue creado, Dios, en su infinito amor, le creó una
pareja idónea, una pareja ideal, alguien que corresponda de verdad. Entonces, queridos hermanos, el testimonio amplía esta parte. En la Revian Herald, o revista El Heraldo del 13 de mayo de 1902, se debe capacitar a obreros quienes entrenarán y educarán a otros. Así la buena obra seguirá adelante y comunidades enteras serán bendecidas. Hombres y mujeres serán traídos al redil en la 11ª hora, si fueren fervorosos y fieles. Miren lo que dice el testimonio, queridos hermanos. Se debe capacitar a obreros quienes entrarán y educarán a otros. Y en la hora 11ª dice, hermanos queridos, que vendrán a pertenecer al pueblo del Señor. Ya está sucediendo en esta época. Muchos hombres y mujeres están aceptando este llamado y están haciendo la obra. Y lo están haciendo mejor de los que corresponde hacer. Entonces, dice el testimonio, el Señor los aceptará y trabajará a través de ellos. A medida que se revistan de Cristo, sus mentes se llenarán con los tesoros de la verdad celestial que dan a otros para ser dado por ellos a otros más. Entonces, el Señor va a dirigir a estos hombres y los va a llenar de una manera impresionante esa mente para que ellos puedan compartir este mensaje, que es un mensaje que alcanza una intensidad de un grado magnífico, que nosotros de repente no lo podemos sentir, no lo podemos ver, cómo en su intensidad este mensaje puede alcanzar grandes cosas. Entonces se debe capacitar. Y si se capacita como corresponde a las personas, entonces ellos alcanzarán el objetivo que el Señor ya trazó en algún momento para dar este mensaje. Entonces la pregunta dice, en vista de la solemnidad del tiempo actual, ¿qué necesita urgentemente el pueblo de Dios? ¿Qué necesita el pueblo de Dios? Ya el apóstol nos dice, ¿qué es lo que tiene que hacer el obrero? Ya el espíritu de profecía nos dice, ¿cómo debería el obrero trabajar? ¿Qué debería tener en cuenta en su mensaje que debería dar? Vamos a poner, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, lo que necesita el obrero es esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué necesita urgentemente el pueblo de Dios? La respuesta es, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Su esfuerzo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo hará un hombre o una mujer de valor, quien lleve este mensaje y que dé a conocer antes que Cristo venga por segunda vez. Vamos a una segunda pregunta y dice, al convertirnos a Cristo, ¿a qué debemos dar valor y a qué asuntos podemos dedicarnos para bendecir a otros? Vamos a leer Isaías 29-24. Dice el profeta Isaías en el capítulo 29 y en el verso 24, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Interesante lo que dice. Cuando Israel sea en algún momento visitado por la presencia y el Espíritu de Dios. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. Cuando hay una enseñanza correcta de parte de Dios, o de parte del hombre, cuando hay una enseñanza correcta de parte del hombre y Dios entre a tallar en este sentido, en esta educación, entonces los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Pero únicamente el hombre tiene que someterse a Dios. En esta época el hombre ha dejado de someterse a Dios, por eso es que la educación no corresponde. La educación está salida de control. La educación no es correcta, porque el hombre se ha separado de Dios. Y el profeta Isaías dice, los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina.
pero únicamente cuando se dé el mensaje correcto. Cuando el maestro, el mensajero, dé este mensaje de la educación en su punto correspondiente, donde corresponde. Pero también vamos a leer 1 Corintios, capítulo 14, verso 31. Dice en 1 Corintios, capítulo 14, verso 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Mencionando al apóstol Pablo, es el trabajo que debe realizar el mensajero, es el trabajo que debe realizar el pastor, el misionero. Y él menciona porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. En esta época hay muchos que se encargan de hablar, pero no saben qué es lo que están diciendo o para qué están hablando. Cuando lo que ellos deben entender que necesitamos hacer discípulos. Y al necesitar hacer discípulos, necesitamos que ellos comprendan el plan de salvación. Y si comprenden el plan de salvación, entonces el trabajo se está dando como corresponde. Pero si no entienden el plan de salvación y solo se dedican o hacen un esfuerzo por aprender para debatir quizás o para ser mejores que otros, entonces ese trabajo no sirve. El trabajo que corresponde hacer es ayudar a la gente a salir de las tinieblas y entonces el maestro está dando a conocer el verdadero mensaje que corresponde y que Cristo lo ha mandado y que Cristo ha hecho ese trabajo. Porque Cristo dijo, yo he venido para salvar a todos los que estaban perdidos en el pecado, Él había venido a rescatarlos del pecado. Entonces el apóstol enfatiza, voy a leer nuevamente, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Sí? Entonces nuestro trabajo es hacer lo que corresponde, predicar lo que corresponde uno por uno y luego aprenderán y todos serán exhortados y en esa exhortación vendrá la sabiduría para ellos y dejarán de ser y dejarán de estar en esos lugares donde no están aprendiendo esta educación que nos va a llevar al cielo. El testimonio dice lo siguiente. Testimonios, tomo 6, página 380. Los estudiantes que están preparando para trabajar en la causa de Dios quedarán privados a la mitad de su influencia para bien a menos que aprendan a hablar en forma clara y directa. Cuando la Biblia a través del apóstol dice cómo debíamos hablar o hablar en lo que significan lenguas, eso no corresponde a nosotros ahora. Lo que necesitamos es hablar el lenguaje del Señor. Y entonces dice, los estudiantes que se están preparando para la causa, que sería la causa del Señor, quedarán privados de la mitad de su influencia para el bien, a menos que aprendan a hablar en forma clara y directa. La capacidad de hablar clara y distintamente en tonos plenos y nítidos es inestable en cualquier ramo de la obra. El espíritu de profecía nos menciona que hablemos en un lenguaje que corresponde, en un lenguaje entendible, donde los que escuchan este mensaje puedan dar méritos a Cristo. Esta calificación es indispensable para los que desean llegar a ser ministros, evangelistas, obreros bíblicos o colportores. Todos los que planean entrar en este ramo de la obra deben ser enseñados a usar la voz de tal manera que cuando hablen a las personas sobre la verdad, sea hecha una impresión para decidir el bien. Está hablando en el tono de la voz en la cual nosotros deberíamos hablar. Un timbre correspondiente al oído del hombre, que no exagere, que no hiera de repente los tímpanos, porque existen obreros que en su voz podría ser fuerte pero chillosa, a la cual no vendría el mensaje como corresponde al oído del hombre. La verdad no debe ser afectada por ser comunicada a través de una pronunciación defectuosa. Entonces,
Tú que me escuchas, querido hermano, amigo, y todos los que nos siguen a través de este medio, deberíamos utilizar la voz como un buen sentido para no poder ofender al oído de la persona en la forma en la que predicamos, en la forma en que se da este mensaje a través de nuestra voz. La voz también necesita ser educada y en este sentido hay que preocuparnos de poder educar la voz y que el oyente pueda escuchar y que no se pueda de repente tapar este mensaje por la voz chillosa que se puede dar. Testimonios, tomo 6, página 380. También sermones y discursos, tomo 1, página 28 y 29, dice lo siguiente. Debe darse cuenta a los estudiantes una educación que los preparará para una vida profesional exitosa. Las ramas comunes de la educación deben ser total y completamente enseñadas. La teneduría de libros debería preferir como de igual importancia que la gramática. Qué interesante lo que dice, que la educación debe darse a los estudiantes. Las ramas comunes de la educación deben ser total, ¿no? Las ramas comunes, ustedes saben cuáles, ya hemos estado estudiando en lo que corresponde en estudios anteriores, en lo que sería pues en la agricultura, de repente la zapatería, de repente la costura y todos esos ramos que de alguna manera ayudan a la mente del niño, del joven, a desarrollarse rápidamente. Y habla también de la teneduría de libros, debería proferir como de igual importancia que la gramática, que serían estos ramos comunes que enseñarían mucho a nuestros hijos, que no específicamente podría uno tener un ramo, tener en cuenta este ramo de educación, algo común que hoy en día lo vemos. Ese sería lo principal para que una persona pueda educarse con más exactitud. Entonces dice, el conocimiento de toda clase de ciencia es poder, y es el propósito de Dios que la ciencia avanzada sea enseñada en nuestras escuelas como una preparación para la obra que procederá de las escenas finales de la historia de la Tierra. Entonces, miren lo que dice, el conocimiento de toda clase de ciencia es poder. Y este es el propósito de Dios, que la ciencia avanzada sea enseñada. Tenemos la ciencia que hoy en día enseñan los hombres y tenemos la ciencia que enseña la Biblia. Podríamos aprender de las dos, pero hay una que te va a llevar a alcanzar la salvación. Entonces es importante estudiarlas. Eso es lo que dice Fundamentos de la Educación Cristiana, página 186. Vamos a leer también Consejo para los Maestros, Padres y Alumnos, página 455. Él dice, Dios está llamando a muchos reclutas que entren a nuestras escuelas. Usaron a preparar misioneros médicos para que adquieren una preparación rápida y cabal para servir. Algunos no necesitan pasar en estas escuelas un tiempo tan largo como otros. Entonces, hay algunos personajes o algunos jóvenes que no necesitan pasar mucho tiempo en esas escuelas como han pasado otros, porque de repente su capacidad intelectual desarrolla más rápido, entonces ellos necesitan ya ser llevados a la obra. Queridos hermanos y amigos, aparte de la educación que hoy en día nosotros conocemos como la educación del mundo, tenemos una educación que corresponde para alcanzar el cielo, que sería la educación cristiana, donde tendríamos que hacer planes para que los maestros, para que los alumnos tengan ya la educación que corresponde y esta obra avance y Cristo regrese por segunda vez. Queridos hermanos, el día de hoy hemos hablado acerca de educar, educar, educar. Y en el sentido de 3 veces se lo dice educar, educar, educar. O sea, nosotros necesitamos educar, pero no una educación como corresponde al mundo, sino una educación que corresponde a la salvación y entrar a la patria celestial. Dice la pregunta, a convertirnos a Cristo, ¿a qué debemos dar valor y a qué asuntos podemos dedicarnos para bendecir a otros? Vamos a poner la primera respuesta.
¿A qué debemos dar valor? A la educación. ¿Y a qué asuntos podemos dedicarnos? A preparar misioneros médicos o médicos misioneros. Primero, a la educación y a preparar misioneros médicos. Eso es lo que deberíamos hacer. Por eso es que deberíamos educarnos y luego educar a otros. En esta mañana, querido hermano, amigo, te invito a estudiar, a prepararte y que la obra pues avance en tu lugar donde tú vives, en tu casa, porque en realidad el Señor está a punto de venir, pero nosotros somos responsables de educar a cada persona antes que Él venga. Y que ellos entiendan este plan y que ellos entiendan que todo esto corresponderá para la eternidad. Un abrazo a la distancia, que el Señor nos guarde. Nos encontramos el día de mañana en otro estudio. Bendiciones.